Anaximandro afirmaba que el infinito evolucionaba según el orden de la justicia y el tiempo. Horst Mattei cree eso de que infinitos infinitos significa infinitos individuos. Cada cabeza es un mundo de ideas y evolucionan o se degradan según vaya ascendiendo nuestro conocimiento del ser. Acompáñame a contarte un recorrido de los infinitos mundos que he habitado y que me han hecho un huésped, no siempre de manera gentil. Francisco González en Evolución de Ideas por Radio UNACH. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a esta segunda emisión de nuestro programa Evolución de Ideas con Francisco González. Y bueno, ya en una primera edición hemos hecho alusión un poco a cuál es el impulso que anima este programa, de dónde surgen estos nuevos intereses, estos nuevos proyectos. Y bueno, básicamente habíamos puesto dos referencias muy interesantes, aunque muy dispares en el tiempo. Sin embargo, en muchos sentidos son muy similares, ¿no? Como podría ser la figura de Anaximandro de Mileto, este filósofo del siglo VII antes de Cristo, que se dice que fue discípulo de Tales de Mileto, etcétera, toda la historia que ya no sabemos. Pero también la idea de Horst Mattei Quelle, del que hemos hablado en realidad muy poquito, ¿no? Leímos algo que escribió por ahí su discípulo Heriberto Yepes, que bueno, es un escritor ya consagrado, ya ha escrito varios libros, ¿no? Hay una cantidad de títulos importantes escritos por este autor, Heriberto Yepes. Entonces él fue su maestro en la universidad me parece Baja California Norte o Baja California, en el campus Tijuana. Entonces, bueno, pues, ¿qué decir un poco de la filosofía de este Horst Mattei Quelle, ¿no? Como ya lo he dicho, desgraciadamente los investigadores nos encontramos con una gran limitación debido a que la universidad pues no ha vuelto a editar, ¿verdad?, estas obras, y no las ha hecho públicas, digamos, mediante la red, ¿no? Que digo que sería un trabajo interesante, ¿no? Por ahí, recuperar un poco una edición y ponerlas a circular en la red, que es este ensayo sobre fenomenología metafísica, ¿no? Así se llama su libro, un ensayo sobre fenomenología metafísica. Y bueno, pues, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Hacia el final de esta obra, en la que Horst Mattei va a plantear toda su propia idea acerca de lo que significa ser un individuo, ¿no? Muy cercano a la idea de Leibniz, de las mónadas, ¿no? E incluso muy cercano a las ideas de los modernos respecto a que las sustancias entre sí no se pueden afectar. No hay una afectación entre las sustancias, ¿no? Eso es algo que aparece desde Descartes, con el dualismo cartesiano, ¿no? La sustancia material, de cierta manera, no puede afectar a la sustancia mental, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es la mente y otra cosa diferente es la materia. Y bueno, pues por ahí hubo un montón de discusiones, todavía sigue el problema mente y cuerpo y todo en la filosofía contemporánea, pero ¿de qué se trata al final la filosofía de Horst Mattei? Bueno, por ahí se nos dice, ¿no? La praxis de la anarcofenomenología metafísica de Mattei, esto lo escribe el escritor Heriberto Yepes, se puede decir que transcurre así. El ser tiene que captarse primero como individuo, captación que va de la mano de comprender todas las implicaciones de la individualidad. El individuo integra otra vez individuos y a la vez ayuda a otros a que ellos mismos
superen su propia enajenación. El individuo tiene que romper con la sociedad a raíz de su descubrimiento de la violación del contrato social a manos de agentes externos y macroentidades. Luego, asume el anarquismo y colabora en la creación de condiciones mínimas necesarias para el éxito de los proyectos individuales. Final y extrañamente, el protagonismo recae en la mujer, quien es la única, según Ors Matai, que puede desenlazar o desenlazar, ¿sí?, el retorno del anarquismo primitivo. El hombre postribal volverá a vivir en el anarquismo original, en las pequeñas comunas independientes de poderes centrales, algo muy similar a lo que exige una guerrilla chiapaneca. El autogobierno de pequeñas comunidades es la única forma de vida inteligente. Las democracias territoriales o dictaduras totalitarias son una mera barbarie. Es sorprendente la cantidad de similitudes entre la obra de Ors Matai y el largo manifiesto del terrorista Unabomber y sus visiones sobre la sociedad industrial. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, por si no lo conocen, son demasiado jóvenes. Hay incluso hasta una película le hicieron a Theodor Kazatzakis, es el nombre de este, pues terrorista, ¿no? Que le llamaban Unabomber porque hacía bombas para, digamos, atacar a profesores universitarios de las élites, ¿no? Ya saben, Yale, Stanford, y de las ciencias, ¿no? Así, de las ciencias duras, y además también en los aviones. Y resulta que él había vivido una especie como de anarquismo en el que se había ido de la sociedad, había huido a un bosque, me parece que de Wisconsin, y vivía en una camioneta sin agua corriente. Vivía ahí él solo, y escribiendo y haciendo sus artefactos. Y hasta que por ahí creo que un periódico, creo que es el Washington Post, el que decide publicar el manifiesto después de que, pues no sé a cuántas personas asesina este tipo, ¿no? Pero el manifiesto de Theodor Kazatzakis, o el nombre del manifiesto, que se llama La sociedad industrial y su porvenir, es realmente una ruptura radical del contrato social. No quiero adelantarles mucho sobre esta lectura, pero realmente es un personaje que, más allá de los crímenes que ha cometido, que no estamos en una apología de la violencia ni del crimen, eh, es un filósofo, yo lo puedo decir con toda la extensión de la palabra, en el sentido en el que critica de una forma radical las bases sobre las que está construida una sociedad industrial, apelando a una idea psicológica. Fíjense qué importante es la psicología, ¿no? O ha terminado siendo la psicología, que es la sobresocialización. Dice Theodor Kazatzakis, o el Unabomber, eh, es, los hombres izquierdistas, progresistas, estos que quieren un cambio, ¿no? Los que están a favor de los negros o de los derechos civiles de las mujeres o cualquier otra expresión de progresismo, en realidad no quieren acabar con la sociedad industrial. Lo que quieren es que se puedan integrar esos sectores minoritarios, como por ejemplo los homosexuales, los negros, las mujeres, en el sistema industrial capitalista. Porque el que verdaderamente quiere destruir la sociedad industrial, lo que hace es un poco como Matai y el Unabomber, convertirse en un individuo, dejar de vivir en las grandes ciudades, vivir sobresocializado, sobresocial, no solo, ¿no? Porque además piensen en los profesores universitarios como yo, ¿no? Además tengo una deformación que es la de todos los días me levanto temprano y lo primero que hago es leer el periódico para ver qué pasa, ¿no? A ver qué fue lo que pasó. Y me entero de cosas que me afectan en mi psicología de una forma que quién sabe cómo sea, ¿no?
Pero ya me siento triste porque en China hay una masacre, o en Ucrania. Yo que pues estoy desayunando con flakes aquí en mi departamento de Tuxtla. ¿Y qué puedo hacer para salvarlos o para solucionarlos? Y eso genera una violencia psicológica extrema, ¿no? Sobre los seres humanos y nuestras tendencias naturales. Bueno, eso es un poco como la idea, ¿no? Pero fíjense lo que dice. Eh, es sorprendente la cantidad de similitudes entre la obra de Mattei y el largo manifiesto del terrorista Yuna Bomber y sus visiones sobre la sociedad industrial. Eso es lo que hacía que Mattei fuera un mentor tan peligroso como lo fue William Burroughs, otro gran escritor, William Burroughs, que les recomiendo que googleen. Es muy famoso por su novela esa de Pulp, también la de Junkie. Ya saben, Junkie, estos tipos como drogos, ¿no? Aquí, marihuanos le llamaríamos, ¿no? Nada más que el junk es la heroína, ¿no? Pues basura, ¿no? Literalmente. Entonces, William Burroughs, que también era anarquista, y Theodor Kazantzakis. Mattei no creía en ninguno de los valores de la sociedad postindustrial. O para ser más exactos, no creía en nada de lo que Occidente ha creído desde los tiempos antediluvianos. El ideario del anarquismo metafísico de Mattei es: el hombre no es un ser racional. La técnica no es progreso. La religión no es verdadera. La civilización no es superior a la barbarie. La ciencia no es un conjunto de conocimientos demostrados. El individualismo no es una metafísica herética. La educación no es beneficiosa para los niños. Una etapa de engrandecimiento de la conciencia se caracteriza por el hecho de que los individuos quebranten cada vez más el orden establecido. Fíjense, ¿no? Qué curioso. Parecería ser que la barbarie, el anarquismo, un grado de degeneración o descomposición social es que la gente deje de creer en el contrato colectivo, en eso que nos une, ¿no? El contrato social. Una etapa de engrandecimiento de la conciencia, vuelvo a lo que dice Yepes, se caracteriza por el hecho de que los individuos quebrantan cada vez más el orden legal establecido. La desobediencia sistemática de las leyes no es una señal de descomposición general, sino de renacimiento espiritual. Las autoridades, cualquiera que éstas sean, son el enemigo número uno de las neuronas. No hay engrandecimiento de la conciencia sin infracción de las leyes principales de una nación, pues una sabiduría auténtica implica la abolición de toda constitución. Creo que Henry David Thoreau, otro gran anarquista, por cierto, estaría de acuerdo con esta opinión. Creo que también Mattei. Y bueno, con esto termino un poco algo de lo que has venido a ser este ideario metafísico, ¿no? Respecto al anarquismo que propone el filósofo ya fallecido, ¿no? Ya recientemente fallecido, que tuvo mucha influencia, sobre todo en los 90s, ¿no? Incluso una fase de su vida que para mí siempre ha sido como muy interesante, es que él no vivió de la filosofía. Él tenía un negocio en Alemania, creo que su padre vendía químicos o agroquímicos o alguna cosa así, o químicos para shampoos y esas cosas, ¿no? Ya saben. Y él hereda un poco de la herencia del padre, y con ese trabajo se mantiene. Se mantiene, digamos, no de pensar en filosofía, no de ser un profesorete de filosofía, sino que él se mantiene, bien lo podían correr y no pasaba nada con él, ¿no? Él seguía teniendo su negocio y eso lo aprende de Sócrates, ¿no? Él dice que Sócrates, el padre de Sócrates, tenía una pequeña herencia y con eso es con lo que él logra sobrevivir. Y entonces así también parece que es lo que hace Urs Mattei. Pero bueno, antes de seguir con él y seguir apuntando más hacia estas ideas que suenan muy subversivas, realmente lo son,
Bueno, pues recuerdo la síntesis de Hannah Arendt: no hay ideas peligrosas, el pensar en sí mismo es peligroso. Y vamos a un corte comercial con esto. La Facultad de Arquitectura de la UNACH te invita al curso taller Trazo a mano alzada, boceto y perspectiva. Aprende y practica con el arquitecto Héctor Olivera Nolasco, del 30 de junio al 3 de julio de 2022, con valor curricular. Alumnos UNACH y público en general. Mayores informes, Facultad de Arquitectura. La licenciatura en Gerontología del UNACH ofrece orientación y asesoría gratuita a personas adultas mayores en temas de nutrición y alimentación, salud mental y primeros auxilios emocionales, salud sexual, activación del cuerpo, asesoría jurídica y rehabilitación post-COVID. Llama a la línea de vida Gerontocel 961-115-6026. El mundo es mi pantalla. Ors Matai Kele. ¿Y esto qué quiere decir, no? Este filósofo tan extraño, discípulo de Kant, discípulo del idealismo alemán, de la filosofía existencialista de Martin Heidegger, que conoce bien todo ese mundo alemán de las universidades, de la academia, incluso de la fenomenología tipo husserliana, decide venir a México porque, bueno, ya les había comentado, ¿no? Como un poco harto de estas racionalizaciones que se han hecho de la vida en estos países del norte de Europa. Él prefiere vivir una vida en la que él decida por sí mismo cómo hay que vivir. Y de pronto hay algunas frases, ¿no? Aforismos, ¿no? Que se tienen mucho de él. Y en eso es muy parecido la obra de Ors Matai a la obra de los presocráticos, ¿no? Por ahí me decía un maestro, Leonardo da Jandra, que vivimos en época de caída porque ya no hay grandes sistemas, ¿no? Los filósofos han dejado de pensar en sistemas, en encontrar una verdad total, ¿no? Tener un ideal de perfección, ¿no? Ahora nos hemos ido más por lo fragmentario, por lo relativo, por ganarte una beca en el CONACYT, ¿no? Con un artículo, en lugar de estar pensando pues en las cosas que realmente importan, que son sobre la vida y la muerte, y de qué manera hemos de vivir, y qué somos como especie, ¿no? ¿Cuál es nuestro lugar en el cosmos? ¿Qué es lo que en realidad somos? ¿No? Y eso es lo que me ha llamado a mí la atención mucho de la filosofía de Ors Matai, porque siempre que leo sus aforismos, encuentro mi lugar en el cosmos. Yo soy este mundo, a la vez la casa que se habita, dice en otro apotegma. Yo soy, a la vez, la casa que se habita. Yo mismo soy el lugar en el que me encuentro, en el que estoy, ¿no? Y bueno, después de decir algunas cosas ahí, podríamos tal vez decir algunas otras, digamos, un poquito más subidas de tono. Yo sé que nos escuchan pues gente adulta, con criterio, ¿no? Y fíjense, él nos dice que el ser, estas son frases del propio Matai, el ser se manifiesta primordialmente en la sexualidad humana. Solo en la sexualidad, en esa unión, fíjense, él siendo individualista, aún en la sexualidad humana se conservan ahí los propios seres humanos en lo que es el ser. Y también hay una idea interesante, hay un aforismo que me gusta mucho de él, que dice que nadie puede hacer filosofía si no está enamorado. Para hacer filosofía tienes que estar enamorado, porque si no terminas envileciendo tu existencia, o odiando a todos, o terminando de plano en una crisis existencial por tanta, digamos,
bilis negra que acumulas, que ya eso lo platicaremos en otro lugar, pero es ese fenómeno de la bilis negra, pero fíjense, ¿no? Fíjense qué idea tan interesante. Esta para mí es brillante. Todos los conceptos que un individuo utilizara en su vida deberían ser creados por él mismo. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de conceptualizar, de filosofar por nuestra cuenta. Y todos los conceptos con los que yo me voy a mover en la vida, debería de ser capaz de crearlos por mí mismo, ¿no? Yo no suelo ser tan así, pero hay un escritor, ya les he mencionado, Leonardo da Jandra, él sí es muy conceptualista, ¿no? Sí es muy conceptualizador. Y entonces de pronto se avienta conceptos como erudivivencializador o erudivivencializante, ¿no? En la que mezcla las palabras de erudición con vivencia, que son como los dos polos opuestos, ¿no? O metacotidiano, cuando dice que el arte es algo metacotidiano, que es algo que está más allá del mundo, de los objetos diarios, y yo no he logrado, creo que ningún concepto en mi vida, ¿no? O sea, todos los conceptos que me he aprendido son conceptos de otros filósofos, y tal vez he tenido que tener que hacerme mis propias cosmovisiones, y eso es parte, ¿no? De lo que me impulsa a mí en la filosofía de Ors Matai, que es una filosofía que no me dice quién es el maestro, ni quién es el alumno, sino que me obliga a mí a conocerme. Ese diálogo socrático, de saber quién es uno. Y a partir de eso, acuérdense que las inclinaciones de Ors Matai tuvieron mucho que ver con la psicología, ¿no? Ors Matai tenía mucho de psicólogo, ¿no? Pero fíjense, de pronto aquí aparece otra idea muy parecida a la que he dicho respecto a que el ser es la sexualidad. El rito original es la unión de una pareja para concebir un hijo. El rito original es la creación de un humano superior. Ese es el único auténtico rito. Crear un humano superior. A ver, ¿para qué te vas a reproducir si vas a reproducir la misma basura alienante de una sociedad que no puede ir más allá de los ídolos que nos patrocina la televisión, el internet, la tele, lo que sea? Pues mejor no traigas nada al mundo, ¿no? El otro día yo que estaba el Día del Padre, ya saben cómo soy yo. Entonces, el Día del Padre, felicitando a mi papá y todo, sí, lo amo con todo mi corazón. Le he causado varios dolores de cabeza, pero creo que yo por eso, creo que él me ama más que a mí, porque le he causado muchos dolores de cabeza, pero un día yo le decía a mi padre, mira, de haber sabido que yo iba a salir así, pues mejor, nunca hubieras tenido esa relación sexual, ¿no? Y él me decía, no, hombre, quisimos formar un ser humano superior. Y en ese sentido, sí siento que vamos evolucionando, ¿no? Que hay un sentido cósmico, pero que, curiosamente, fíjense, Ors Matai dice que ese sentido cósmico de evolución se ha perdido gracias al machismo. Sí, por aquí hay otra frase en la que dice que solamente la filosofía puede dar los recursos a la mujer para que ésta reanude la evolución. Solamente la filosofía, el pensamiento conceptual, puede darle a las mujeres la capacidad de seguir guiándonos en el cosmos, ¿no? Era un anarquista, pues digámoslo, también un poco feminista, ¿no? Que digamos, de alguna manera, ¿no? Pero fíjense, me gustaría simplemente para decir y ya para ir cerrando nuestro programa, me gustaría decir que una de las frases más interesantes de Ors Matai, ¿no? El sentido de la vida
es hacer de mi vida una obra de arte. Si ustedes quieren una comedia, una escultura, una ópera, una tragedia, lo que sea, pero que sea una obra de arte. El yo es el verdadero sentido de la vida. Yo mismo. Solo la filosofía es incurable. Y con esto termino mi intervención sobre Ors Mataykele y la segunda influencia que ha dado lugar a evolución de ideas que se transmite todos los miércoles a las 7 de la tarde por Radio UNACH, frecuencia universitaria. Y pues una vez más agradecido con ustedes por su amable tiempo, gracias a la audiencia por su paciencia, y si están interesados en algún tema en que platiquemos sobre algo en específico, tal vez sería bueno en la caja de comentarios de chats, yo siempre lo reviso, que nos propusieran algo, ¿no? Que pudiéramos discutir alguna idea que el público, o incluso si alguien quisiera venir a participar en cabina, quisiera venir a entrevistarse, tener alguna charla, alguna discusión filosófica, pues que sería bienvenido, ¿no? También ya hemos hecho por ahí en algunos otros programas entrevistas, entonces pues no estaría de más. Por lo pronto yo les agradezco su paciencia y les recuerdo que iba a decir algo sobre Kant y lo olvidé. Ah, sí, ya. Procuren olvidar todo sobre Kant.